Ya estamos de vuelta, tenemos al otro lado, entre otras muchas cosas, al que es cónsul honorario de la Federación de Rusia, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, a Pedro Mourinho. Muy buenas noches, como siempre. Bienvenido a Negocios, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, José. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Dice Vladimir Putin que la guerra en Ucrania es una tragedia y que está abierto a negociar. Es verdad que dice, Rusia siempre ha estado abierto a negociar. Hombre, yo entiendo el asunto diplomático si quiere y la sorna, pero unas veces está más dispuesto que otras. Lo que está claro es que es la primera vez que habla directamente de paz y de acabar con una tragedia. Lo ha dicho literalmente el propio Putin. ¿Es el momento en el que efectivamente se va a llegar a una negociación y vamos a ver si eso resuelve en paz en Ucrania? Bueno, yo discrepo en el sentido de que es la primera vez que Rusia habla de paz. Yo creo que desde el primer momento, e incluso antes del inicio de la operación militar especial, Rusia tuvo una actitud de diálogo y de intentar buscar una solución pacífica en el caso de Ucrania. Hay que pensar que ahora estamos conmemorando el 10º aniversario del Maidán, que empezó en el 2014, y desde el 2014 hasta el 2022 hubo una situación de guerra interna en Ucrania, dentro de Ucrania, donde además hubo mucha represión por parte del gobierno ucraniano a todas estas repúblicas del Donbass y hubo una persecución en todos los sentidos a todos los que simplemente no compartían la idea del gobierno ucraniano en cuanto a la homogeneidad cultural, lingüística, etcétera, etcétera. Y desde el comienzo de la operación militar especial, Rusia se sentó a negociar también con Ucrania. Lo que pasa es que cuando se llegó a un acuerdo en Turquía, recordémoslo, al llegar a Kiev, los negociadores que habían firmado, que habían aceptado unas condiciones, rompieron unilateralmente el acuerdo. Por lo tanto, la actitud de Rusia se ha mantenido siempre permanente en cuanto a tener la mano tendida para llegar a un acuerdo. Ahora, evidentemente, el presidente, cuando traslada esa voluntad de negociar, pues todavía se vislumbra o se muestra más palpable esta actitud de diálogo y de buscar una solución a la confrontación que hay en Ucrania. Bueno, dice usted, no es la primera vez que se habla de paz. Bueno, no es hablar de paz en etéreo. En su momento es verdad que dijo Sergei Lavrov que había algo y que aquello salió dinamitado culpando directamente al servicio de inteligencia de Boris Johnson, de Reino Unido, en ese momento Boris Johnson al frente. Pero más allá de esa entrada, si es la primera vez, estaremos de acuerdo que el presidente de Rusia habla de que eso es una tragedia, de que hay que pararlo y que hay que buscar la paz abiertamente en una reunión como es una cumbre del G20. Eso no ocurría, es un hito que lo haga tan abiertamente como lo sería que lo hiciera Joe Biden. Quiero decirte que el propio Joe Biden, cuando ha hablado de paz, ha dicho, bueno, habrá paz cuando se retire Rusia del todo y gane Ucrania. Hombre, claro, sí, pero eso no es lo mismo que decir, oye, públicamente me vengo a negociar con Rusia, que no ha pasado todavía, pero no había ocurrido tampoco desde el punto de vista de Vladimir Putin y parece un avance importante. Por eso le preguntaba si cree que en este sentido, o si sabe usted, si hay información de que se esté negociando, de que se esté yendo un paso más allá. Lloyd Austin ha estado por allí, la propia CIA se dice que ha estado manteniendo ciertos contactos estos últimos días. La llegada y el cansancio europeo a la hora de mandar municiones, que no es capaz de reponerlos, también juegan como en contra de que Zelensky quiera buscar otro tipo de impulso desde Ucrania. Es el momento, por eso le digo, ha llegado el momento, se está negociando esto, vamos a ver paz. Bueno, lo que sí que está claro es que después de 2 años de conflicto, las circunstancias han cambiado. Indudablemente, el comienzo del conflicto en Oriente Medio, en Israel y en Palestina, ha sacado del foco al conflicto, a la operación militar especial, a lo que estaba pasando en Ucrania, y por lo tanto eso es un elemento muy significativo. Segundo lugar, después llevamos casi 2 años, por lo tanto el agotamiento de las dos partes también es evidente. Es decir, Rusia, a pesar de que en la operación militar especial en este momento está en una posición de fortaleza, indudablemente tiene movilizado a miles de soldados. Eso es un esfuerzo bélico, económico, está sometido también
a más de 14.000 sanciones, es el país más sancionado del mundo, que a pesar de que ha conseguido sobrevivir a todo este escenario económico adverso, también afecta indudablemente. Es mejor una situación que lleguemos a unos acuerdos y que cuanto antes se busque una solución factible para las dos partes y no mantenernos permanentemente en un conflicto, aunque sea un conflicto más congelado o menos beligerante que en la situación previa. Y por lo tanto creo que eso es lo que ha manifestado el presidente Putin, y yo creo que a esa mano tendida por parte del presidente debería haber una mano también, debería recogerse esa mano por parte de los líderes occidentales, que son quienes sostiene a Ucrania. Ucrania en la práctica no tiene autonomía de ningún tipo, no tiene autonomía económica, no tiene autonomía militar sin el apoyo occidental. Por lo tanto, quienes tienen que presionar al presidente Zelensky, que es el que impide las negociaciones, es él. Lo tiene decretado, hay un decreto ucraniano que impide establecer negociaciones con Rusia. Quien tienen que convencer, yo creo que es al presidente Zelensky. Rusia y el presidente Putin ya han hecho el primer gesto. Ahí queda, efectivamente. Bueno, hay un decreto firmado, sí, pero ¿usted se imagina que le dice Zelensky a Biden algo? Hombre, yo no sé qué decreto tiene firmado, pero si Estados Unidos se viene a negociar, parece raro que un decreto de Ucrania lo vaya a impedir. Ya se hablará lo que se tenga que hablar. En fin, otra de las cuestiones y con esto casi ya, pero quiero cerrarlo, otra de las cuestiones que está sobre la mesa, evidentemente, es el conflicto entre Israel y Hamás. Y aprovechando que está usted por aquí y que también el propio presidente ruso se ha referido a esto, decía que todo es una tragedia y que también hay que buscar la paz allí, abogaba por la solución de los dos estados. La realidad es que hay una tregua, 4 días, solo, porque Israel no quiere dar más tiempo. No le parece suficiente y lo ha hecho por los rehenes, pero no quiere dar más de 4 días. ¿Qué va a pasar ahí, en estos 4 días? ¿Ahí sí se va a negociar? Bueno, los 4 días es el acuerdo que hay por el intercambio de prisioneros. Sí. Indudablemente, Israel desde el primer momento ha dictaminado que quiere erradicar a Hamás y, por lo tanto, no quiere darle ningún tipo de oportunidad desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la capacidad de rearmarse o de reagruparse o de mejorar sus condiciones defensivas a todo lo que es la estructura de Hamás en Gaza. Pero, indudablemente, también tiene una presión muy importante de todos esos ciudadanos y todas esas familias israelíes que están secuestrados por parte de Hamás, y esa presión interna le ha obligado a llegar a una negociación. La negociación parece que ha sido este intercambio de 4 días de cese de fuego más un número de prisioneros palestinos en cárceles israelíes a cambio de un número. Y esto es un poco por donde van a ir los tiros. Es decir, esto es un tema muy transaccional. Prisioneros secuestrados por días de paralización de la actividad militar, más milicianos o prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Por el momento no se atisba nada una solución mucho más profunda, más que estas transacciones que se están produciendo. Desde mi punto de vista, creo que aún hay conflicto para bastante más tiempo en Gaza. Bueno, vamos a ver qué ocurre y, bueno, tiempo, desde luego, no sé quién lo va a tener y quién lo va a poner, porque todo esto, cuando hablamos de tiempo, suele ser un desastre para muchos de los que lo están viviendo allí, pero efectivamente falta todavía bastantes cuestiones por ocurrir. Le voy a dejar, Pedro, porque están llegando rumores también de una explosión en un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, la explosión de un vehículo que está investigando ya el FBI y que están investigando como atentado terrorista. Si me permite, Pedro Mourinho, CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación de Rusia, gracias por estar con nosotros y lleve buena noche. Un placer y muy buenas noches. Nosotros vamos a hablar de eso justo, precisamente.